Cordial saludo, muy buenas tardes. Actividad número 7, seminario de grado, estudiantes José Páez, Juan Infante, Wilson Rodríguez. Contenido: tenemos objetivo de la revisión, metodología de alcance de la revisión, resultados y discusión y conclusiones. Objetivo de la revisión: realizar una revisión literaria a la actividad 3, analizando, extrayendo y recopilando la información relevante y necesaria que afecta a nuestro problema de investigación en las citas bibliográficas relacionadas del tema de innovación social al acceso a educación para adolescentes y jóvenes desplazados por el conflicto armado en Colombia. En este video hablaré sobre la educación a jóvenes desplazados, revisión de literatura. En la metodología de la revisión, efectuamos algunos artículos o buscamos algunos artículos en las bases de datos de Google Scholar y Science Direct. Con la aplicación del criterio innovación social, acceso a educación a adolescentes, jóvenes desplazados, conflicto armado en Colombia, con los conectores AND y OR. En el análisis de la revisión podemos encontrar o ver que algunas víctimas de conflicto armado podrían llegar a sufrir muchos percances, como cuáles: llegar a las ciudades a buscar un techo, buscar educación y acceso a la salud, buscar comida, proteger a sus familias. Todo esto en situaciones muy complejas, ya que no tenían ningún familiar para que los ayudara o un conocido que les brindara la mano. También se pudo evidenciar por parte de los docentes y el nivel académico directivo de los colegios, que manifestaban que los jóvenes víctimas o desplazados llegan a presentar algunas situaciones como el bullying escolar o el acoso escolar, que se encontraban tristes, tenían poca participación en las clases y en el rendimiento académico, y sobre todo las dificultades económicas con las que vivían a diario. El alcance que se puede observar en este análisis nos muestra diferentes situaciones que deben afrontar los adolescentes en situaciones de desplazamiento forzado. Es así donde surgen diferentes aspectos importantes donde impactan algunos problemas del país, como el desplazamiento forzado o la reclusión, el reclutamiento de menores para estos grupos ilegales o al margen de la ley. También podemos ver que hay ausentismo de las fuerzas militares por parte del gobierno, ya sea ejército, policía, entre otros, para algunas poblaciones muy vulnerables o muy recónditas donde no llegan estos grupos por parte del gobierno. Espero que les haya servido. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Wilson Rodríguez y me corresponde hablar acerca de los resultados y discusión en torno al marco que hemos venido generando de investigación en cuanto a la innovación social referente a la población en condición de desplazamiento. Tenemos varios puntos de acuerdo a la indagación. Nos damos cuenta que el primero es que la población de jóvenes desplazados tienen una esperanza en los centros educativos, ya que allí tienen una imagen real y positiva acerca de la posible satisfacción de sus necesidades y allí pueden obtener un crecimiento de acuerdo a lo que ellos piensan. Como segundo resultado tenemos que en el sector educativo aún hay un paradigma. Este paradigma se trata acerca de que los maestros piensan que los jóvenes con condición de desplazamiento tienen una falta de capacidad de adaptación, pero no se dan cuenta que ellos cometen un error y en general el sistema educativo, porque no hay una individualización de cada persona y de su problemática. Entonces no se puede reconocer el problema y tratarlo de manera apropiada. A esto se le suma la violencia política y la falta de interés en la comunidad para solucionar y atender estas necesidades. Como tercer aspecto vemos uno de los puntos más sensibles, que es el de la pobreza. Encontramos que el 36% de la población juvenil se encuentra en condición de pobreza o pobreza extrema. Por tanto, las soluciones deben estar enfocadas en proyectos de rentabilidad y justificados con los demás componentes de superación. Otra de las debilidades encontradas en los documentos es la falta de educación en valores fuertes en los centros académicos y a su vez la pedagogía que deben hacer los padres desde la casa con el fin de incentivar el mejoramiento de la convivencia con otros, que redunde en la influencia y la tolerancia orientada a que haya una mejor identificación, y que todavía el tratamiento profesional que se le da a la educación en valores a este tipo de población vulnerable es inadecuado. Existe mucha población desplazada que es invisible a los ojos del Estado, pero una de las grandes estrategias de impacto se presenta con la organización de las comunidades en forma de asociaciones de víctimas. Con esto se les permite ser más visibles y tener un manejo apropiado de la problemática, logrando que sea más fácil el reconocimiento de su estatus
y de su vulnerabilidad mediante la manifestación de sus derechos y el empoderamiento en el entorno de su comunidad. Generalmente la población en condición de desplazamiento se encuentra en las zonas rurales, por eso es importante aprovechar el potencial que ofrece las TICs para explorar y analizar la construcción de representaciones socioculturales. Esto lo que hace es cerrar esa brecha entre lo rural y lo urbano y asumiendo como reto las desigualdades, las diferencias y desconexiones entre grupos sociales. Para nadie es un secreto que tenemos una debilidad en el sector del campo, por eso es que es fundamental el apoyo al campesino a través de la adecuación social y económica de la estructura agraria. Se deben mejorar las condiciones para que esta población desplazada se vea atraída para estos sectores y no tenga la necesidad de buscar oportunidades en la ciudad. También podemos evidenciar que hay una clase de innovación social de tipo informal y alternativo. Esto se debe a que en Sudamérica casi el 18% de la población son jóvenes entre 15 y 25 años. Esto quiere decir que hay un gran inconformismo en esta población porque se manifiesta toda su fuerza mediante el incremento de movimientos juveniles, incluyendo a los campesinos y jóvenes de sectores vulnerables. Ellos toman posición de protesta encaminados a que el Estado les reconozca su necesidad de acceso a la educación, a la salud, a la igualdad, etc. Esta fuerza es vital e importante porque ellos son los que tienen la mayor fuerza productiva, pero no se está aprovechando de manera adecuada. Encontramos también un punto de bastante interés que es la creación de nuevos modelos de innovación social, en la cual se propone un complejo institucional de atención a personas vulnerables y es una idea en la cual se busca una especial atención a personas en condición de desplazamiento. A esto se le pretende llamar un parque científico de innovación social, cuyo propósito es de recibir y darle gestión a los proyectos que se reciban por parte de poblaciones vulnerables, en este caso desplazados, y ellos se encargan de gestionar la integración y generación de recursos, capacidades y esfuerzos destinados a atender las necesidades y asumir retos y problemas sociales tanto desde la ciencia y tecnología como desde las comunidades. Para lograrlo requieren de la participación de la empresa privada y de la búsqueda de recursos públicos también con la debida justificación. Este tipo de plataformas son de gran oportunidad para que aquellos jóvenes puedan salir de la condición de vulnerabilidad. Y por último, se tiene la noción de la creación de instituciones para el manejo de proyectos de concertación de actores públicos y privados que sean de manera local y que tengan temas de relevancia para resaltar la diversificación productiva, para manejar el tema de las redes locales, para la formación de consorcios intermunicipales y el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas que le permitan a los jóvenes desplazados tener un crecimiento en todas las áreas. Situaciones complejas en el desarrollo educativo con niños desplazados por la violencia. ¿Por qué situaciones complejas? Porque tuvieron que ser despojados de sus tierras, aquellas personas que las sacaron a las malas, los grupos al margen de la ley por apropiarse de aquellos terrenos para cultivar cultivos ilícitos. 2. Los cambios de escenarios educativos son muy fuertes, intolerantes y discriminatorios. Estos escenarios educativos, el Estado propuso a aquellas personas que fueran desplazadas por la violencia tuvieron algunos inconvenientes ya que ellos no eran aceptados por lo que fueron desplazados. Muchos niños entre ellos mismos se pudieron dar discriminaciones por raza, dar discriminaciones por la parte de la violencia y por los bajos recursos o porque no tuvieron los elementos necesarios o los útiles necesarios para poder realizar su educación formal. Replanteamiento del pensum académico. Los centros educativos tuvieron que realizar algunos cambios en estos pensos para poder incluir a estos niños desplazados por la violencia. Esfuerzos de más de parte de los profesores y directores de los centros educativos. Los profesores tuvieron que realizar algunos esfuerzos de más en aquellos centros para poder adaptar a estos niños y realizarles algunas actividades especiales para que no se sintieran, empezaran a concientizarse que tenían que vivir de ahí en adelante en un proceso educativo de pronto un poco más exigente para ellos y extraño, o convivir con aquellas personas que de pronto no eran de la mejor manera muy colaborativas para su proyecto educativo. Ayuda del gobierno económica para los útiles, pensión y transporte de los adolescentes desplazados. Se realizaron algunas políticas y algunos apoyos económicos por parte del Estado, pero aún así siguen siendo muy pocos. Aquellos apoyos no tienen como tal un control muy exigente por parte del mismo Estado. Entonces esos rubros muchas veces terminan mal. No se sabe si verdaderamente es cierto o no llegan todos. Siempre se pierde dinero por el camino y se pierde esta educación o aquellos útiles que estos niños pudieran aprovechar. Ayuda a las Fuerzas Armadas para brindarles seguridad a los jóvenes y a los profesores.
Se presentaron algunas situaciones en algunos centros educativos donde los profesores eran amenazados porque recibían a estos niños, los niños amenazados porque iban a los centros educativos. Entonces, si podemos analizar, son conflictos muy armados, aunque el apoyo del gobierno fue muy fundamental y de algunos entes internacionales, del derecho internacional humanitario y demás, pues siguen sin poderle darle el estatus que estas personas se merecen. Aún todavía en este año 2020 podemos ver que todavía hay personas que necesitan y no tienen todos el acceso a las educaciones. Muchas gracias. Como conclusión, podemos decir que la responsabilidad radica no solo en la motivación de los jóvenes para superar una condición de desplazamiento, sino en el apoyo de los maestros en las instituciones educativas, quienes deben profundizar su formación para tratar el problema de manera individual. De los padres también, quienes deben buscar su propio apoyo psicológico, y del Estado, que debe garantizar los recursos, tanto económicos como institucionales, para el uso de la tecnología y responder a las ideas que la misma comunidad tiene para enfocar la problemática a soluciones tangibles en el corto y mediano plazo.